Hola, sean bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo el primer capítulo de este fanfic, espero que les guste. Aunque espero que este capítulo les ayude a entender un poco la manera en la cual se llevará a cabo esta historia, aunque por supuesto no está tan avanzada como mi primera historia. Pero espero que sea de su agrado, y les traeré los próximos capítulos próximamente. Así que, sin mayor demora comencemos con el vídeo. Antes de comenzar, debo aclarar, que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en Kimetsu no Yaiba. Capítulo 1. Años habían pasado desde que Sasuke había llegado a ese nuevo mundo. Su vida había sido muy diferente a la anterior, aunque por supuesto el pelinegro no era capaz de recordar ninguna de sus vivencias de su vida anterior. El Uchiha había nacido en el seno de una familia de clase media. No podía decir que vivía rodeado de lujos, pero nunca le había faltado nada, su familia tenía una casa ubicada en una pequeña localidad, además el padre era dueño de una pequeña fábrica textil donde se confeccionaban distintos tipos de prendas. Este pequeño negocio le había dado todo el sustento a la familia. Sasuke había nacido como el hijo mayor de la familia, su padre se llamaba Fudo Uchiha, su madre se llamaba Nozomi y al haberse casado con su actual marido adoptó el apellido Uchiha. Y tan solo 2 años después del nacimiento de su primer hijo a la familia llegó un nuevo integrante, que se trataba de la hija menor a la cual le dieron el nombre de Sayuri Uchiha. Los años pasaron y la vida de la familia había sido totalmente tranquila. Sasuke podía decir que su padre era alguien sumamente centrado en las cosas que hacía, y después de un tiempo el primogénito de la familia fue introducido al mundo de la sastrería de mano de su padre. Fudo Uchiha era bien conocido en el pueblo donde vivían por sus increíbles habilidades para confeccionar prendas típicas de Japón. Al principio Sasuke no estaba muy convencido de entrar al mundo de la sastrería ya que lo consideraban muy aburrido, pero sin posibilidad de ir en contra de la voluntad de su padre, entonces Sasuke se resignó y comenzó a aprender todo lo necesario para poder heredar el negocio de su padre algún día. Pasaron algunos meses, pero el pelinegro le había tomado cierto aprecio al confeccionamiento de prendas típicas. Su padre se dio cuenta que su hijo tenía mucho talento con las manos, era capaz de realizar movimientos que a él le habían demorado años en lograr dominar. El padre de Sasuke se sintió orgulloso de él por saber que su hijo poseía un increíble talento para la sastrería. La relación de Sasuke con su madre era muy buena, solía hablar muy seguido acerca de su día a día, inclusive el pelinegro solía ayudar a su madre con el jardín, ya que ese era uno de los pasatiempos de la madre. Nozomi era excepcional a la hora de cuidar plantas, había adquirido grandes conocimientos sobre su cuidado, reproducción, entre otras cosas. Con su hermana menor las cosas eran grandiosas, su hermana Sayuri era una niña muy linda y tierna. Ella contaba con una amabilidad que pocas veces era vista en una persona. Ambos hermanos solían realizar múltiples actividades juntos como jugar, cocinar, estudiar. Inclusive asistían al mismo colegio donde los demás estudiantes veían en ambos una hermosa relación de hermandad. Aunque rápidamente Sasuke pudo observar que él era un poco diferente a los otros niños. Cuando estaba en la clase de deportes en la escuela rápidamente todos sus compañeros vieron la increíble velocidad con la que contaba el pelinegro, ya que al hacer una competencia de recorrer una pequeña pista de correr con la que contaba la escuela, Sasuke siempre era el primero en terminar dejando a todos los demás muy detrás de él. Parecía que había nacido con un talento innato para las pruebas atléticas. Básicamente esa era la vida que le había tocado vivir. No era la mejor por supuesto, pero el pelinegro no se quejaba de nada, pues tenía lo necesario para vivir, tenía a su familia que se querían mucho, no había un solo día en el que no tuviera alimento sobre la mesa. Sasuke creía que su vida sería totalmente tranquila, ya había planeado continuar en el negocio de la sastrería al igual que su padre. Pero no todo fue como lo había planeado, ya que cuando Sasuke tenía 8 años su hermana enfermó de una extraña enfermedad, y para desgracia de la familia la medicina aún no estaba lo suficientemente avanzada como para curar a la hija menor de la familia.
Y tan solo 3 meses después la hermana del pelinegro falleció al ya no poder combatir la enfermedad que su cuerpo había estado combatiendo tanto tiempo, y que día con día la iba debilitando poco a poco. Este fue un duro golpe para la familia ya que cada miembro tenía un fuerte vínculo con el miembro más joven. Cada miembro sufrió mucho la pérdida de la menor, pero quien más afectaciones tuvo sin lugar a duda fue la madre Nozomi, quien había entrado en una profunda depresión. Padre e hijo habían estado tratando de mejorar el estado de ánimo de la mujer mayor, pero todo intento había resultado fallido. Y tristemente para ambos miembros masculinos, Nozomi se quitó la vida dejando una carta de despedida para ambos, en la cual relataba que no podía superar la pérdida de su pequeña hija, ella era un pilar en su vida. También expresó que pedía el perdón de ambos al ser tan egoísta. Padre e hijo hallándose solos no les quedó más remedio que adaptarse a tener un estilo de vida diferente. Sasuke había dejado de asistir a la escuela para concentrarse únicamente en el negocio de la sastrería familiar. De vez en cuando ambos solían ir a otros pueblos o ciudades a vender o entregar ropa para despejar un poco las ideas que tenían ambos. Después de todo, intentar superar la muerte de dos miembros de la familia no era cosa fácil. 2 años habían pasado con su nuevo estilo de vida, y aunque ciertamente el humor de ambos había mejorado bastante, eso no quería decir que ya habían superado su pesar. Todo comenzaba a ir bien en la vida de padre e hijo, pero un día ambos habían ido de viaje a un pueblo aledaño. Habían logrado vender una gran cantidad de su mercancía, pero esta vez habían decidido quedarse a tomar su cena en ese sitio, y una vez que terminaran estos, emprenderían su camino de regreso a su hogar. Ese sería su primer error. Padre e hijo se encontraban caminando por un sendero de tierra mientras se podía ver cómo quedaban los últimos rayos de sol apenas visibles por el horizonte, cuando de pronto el padre se detuvo al ver que delante de ellos se encontraba la silueta de una persona. La sombra aparentaba ser de aproximadamente 160 centímetros de altura, un tanto robusta, pero debido a la poca luz, por no decir que era casi inexistente. La sombra se fue acercando poco a poco. El padre, al ver esto, rápidamente tomó debajo de su vestuario una especie de pequeña katana que siempre llevaba en caso de emergencia. Hasta ese momento no había tenido necesidad de usarla, pero parecía que hoy sería el día. ¿Quién eres tú?, preguntó el padre de Sasuke con un tono serio mientras tenía su katana en la mano lista para usarla en caso de ser necesario. La figura oscura no respondió nada y continuó avanzando lentamente por unos segundos. Esto hizo que tanto padre e hijo se pusieran nerviosos. Pero de pronto la figura comenzó a correr hacia su dirección. El padre de Sasuke, al ver esto, se puso frente a su hijo para protegerlo, y blandiendo la katana rápidamente le dio un corte horizontal a la persona que se aproximaba corriendo. El corte dio perfectamente en objetivo y el cuerpo cayó al suelo cortado en dos. El padre se quedó observando el cuerpo, ya que no parecía ser una persona debido a que la piel tenía un extraño tono grisáceo, el color le recordaba a la carne podrida en estado de descomposición. Pero el padre se sorprendió cuando súbitamente el cuerpo se puso de pie. Se ve que sabes algo acerca de usar katanas, pero lamento decirte que de nada te servirá ya que para matarme necesitas otro tipo de arma, dijo ese extraño sujeto con una sonrisa mientras su cuerpo ya se encontraba perfectamente regenerado, y viendo que no posees medios para matarme, entonces permíteme comerte a ti y a tu hijo, dijo el sujeto mientras sacaba su lengua viendo a ambos. Sasuke, vete de aquí, yo lo detendré, ve y pide ayuda, dijo Fudo a su hijo pequeño mientras este al principio estaba paralizado del miedo al ver a ese sujeto frente a él. ¿Acaso no me oíste? Dije que te fueran. Esta vez le gritó el padre al infante con un tono enojado. Este grito hizo que el pequeño Sasuke regresara en sí, y rápidamente, haciendo caso de las palabras de su padre, comenzó a correr al mismo pueblo del que venían para pedirle ayuda a alguien. Una vez que el niño comenzó a correr en el lugar, permanecieron viéndose fijamente Fudo y ese extraño sujeto. ¿De verdad crees que podrás detenerme?, preguntó el sujeto con un tono burlón. Una vez que termine contigo iré por tu hijo, ya que no llegará muy lejos antes de que lo atrape, ambos serán mi cena, terminó de decir el sujeto antes de lanzarse al ataque mientras por su parte el hombre mayor se preparaba para el combate.
Sasuke continuaba corriendo, es en este momento en el cual su habilidad para correr rápido le estaba siendo sumamente útil, ya que le faltaba poco para llegar al pueblo, y eso era denotado por el hecho de que a la lejanía el pelinegro estaba visualizando las luces que se colocaban para iluminar el lugar por la noche. El Uchiha continuó corriendo mientras ya solo le faltaban aproximadamente 100 metros para llegar a la entrada, pero súbitamente el pelinegro se detuvo cuando escuchó que detrás de sí algo se estaba aproximando. Al girar su cabeza logró ver que el sujeto extraño con el que se había quedado su papá ahora estaba acercándose a toda velocidad. Sasuke se detuvo y dio un giro de 180 grados para ver a la cara al sujeto. «Eres valiente niño», dijo el sujeto deteniéndose frente al niño. Por su parte Sasuke se encontraba jadeando debido al agotamiento de estar corriendo mientras veía fijamente al sujeto frente a él. Sasuke lo sabía, su padre se había quedado a enfrentarse a este sujeto, y si ya se encontraba con él eso solo significaba una cosa, su padre había sido asesinado. El último miembro de su familia había muerto y ahora en ese momento se decidiría si él viviese o no. Tu padre me dio un poco de problemas, pero ahora es tu turno, dijo el sujeto abalanzándose en contra del pelinegro usando su mano la cual tenía las uñas tan largas que parecían garras. Por su parte, Sasuke, al ver eso se preparó y con un rápido movimiento esquivó por muy poco el ataque de su enemigo. El sujeto al ver eso usando su otra mano volvió a arremeter en contra del niño, pero nuevamente el ataque fue esquivado por muy poco. El sujeto se enfureció un poco y aumentando su velocidad dio un rápido ataque con su mano derecha justo al brazo derecho del niño, el cual debido al aumento de la velocidad no logró esquivar el ataque del todo y recibió un rasguño profundo haciendo que de su herida saliera sangre. En verdad me sigues sorprendiendo mocoso, tienes una agilidad prodigiosa para alguien que no es un cazador, dijo el sujeto con una sonrisa mientras aprovechaba que el niño se encontraba de rodillas sujetando su herida. El sujeto alzó su mano y rápidamente comenzó el descenso directo a impactar a la cara del niño. Por su parte Sasuke veía como la mano del sujeto se acercaba y en su mente ya estaba resignado a que no tenía escapatoria, este sujeto lo superaba por mucho, así que el pelinegro cerró sus ojos esperando el ataque. Pero volvió a abrir sus ojos al escuchar un peculiar sonido que le recordó al de un rayo. Frente a él se encontraba el sujeto tirado en el suelo solo que ya no tenía su cabeza, la cual se encontraba tirada a un lado junto con un pequeño charco de sangre. Sasuke miró esto con asombro, aquel sujeto que había matado a su padre y que estaba a punto de hacer lo mismo con él ahora yacía muerto en el suelo. ¿Quién lo había hecho? Era la pregunta que predominaba la mente de Uchiha, el cual comenzó a observar a su alrededor y rápidamente detuvo su mirada cuando vio que cerca de él se encontraba un hombre parado. El hombre guardó en su vaina lo que presumiblemente era una katana. El sujeto caminó hasta estar junto a Sasuke viéndolo. Era un hombre de baja estatura, tiene unos ojos grandes junto con unas cejas pobladas, además posee una cicatriz en su pómulo derecho. Estaba vestido con un kimono de color amarillo con marrón junto con un patrón en triángulo. Por último, era notable que a este hombre le faltaba una pierna que había sido reemplazada por una pata de palo. Parece que no he perdido todo mi toque, dijo el hombre viendo a Sasuke aún en el suelo. Sasuke se le quedó mirando al hombre mayor mientras este último ponía una sonrisa en su rostro y le extendía la mano al niño para que se levantara. Sasuke tomó la mano del anciano y se puso de pie mientras aún tocaba su herida debido al dolor. No te preocupes niño, yo te curaré, por suerte es solo un corte no tan profundo, dijo el hombre mientras veía la herida del niño. Por cierto, mi nombre es Jigoro Kuwajima, le dijo con una sonrisa cálida, cosa que hizo que Sasuke se tranquilizara un poco. Me llamo Sasuke Uchiha, dijo el pelinegro con un tono decaído. Es un placer conocerte Sasuke, dijo Jigoro acariciando la cabeza del niño, quién sabe qué hubiera pasado de no haber estado por aquí, mencionó Jigoro dando un suspiro aliviado por haber salvado al niño. Pero mi padre murió, él me dijo que corriera mientras luchaba contra esa cosa, dijo Sasuke con lágrimas en sus ojos. ¿Qué dijiste? Dijo Jigoro sorprendido pues él creía que el niño estaba solo y que ninguna otra persona había sido atacada, pero este niño le había confirmado la baja de una persona.
Lo siento mucho, no creí que eso hubiera pasado, dijo Jigoro con un tono melancólico mientras se arrodillaba y secaba un poco las lágrimas del pelinegro, deberíamos ir a buscar el cuerpo de tu padre. Después de decir eso, Jigoro acompañó al pelinegro por el camino de regreso a su hogar, donde en el mismo sendero por el cual iban caminando padre e hijo. Ahí yacía sin vida el cadáver del que fue alguna vez el padre de Sasuke. Por supuesto, el pelinegro al ver esto rompió en llanto al ver el cadáver del último familiar que aún le quedaba. Jigoro solo se quedó parado viendo llorar al niño mientras este último abrazaba al cadáver. Esto era lo que más le molestaba a Jigoro, y la razón por la cual se había vuelto un cazador de demonios, le molestaba ver morir a gente inocente por el ataque de un demonio. Pasó un tiempo en el que Sasuke se recuperó un poco del shock. Jigoro se ofreció a ayudarlo a llevar el cuerpo a su hogar para que pudieran darle sepultura como era debido. Les tomó tiempo, y al día siguiente arribaron al pueblo, donde varios de los residentes quedaron horrorizados al observar que el mejor sastre del pueblo había sido asesinado. Cuando la gente preguntó quién lo había matado rápidamente, Jigoro intervino diciendo que había sido asesinado por un animal, ya que no quería que la gente se enterara de la existencia de los demonios, a no ser que fuera necesario, y este no era el caso. Sasuke a pesar de su edad era alguien inteligente y comprendió por qué Jigoro había dicho eso, así que él solo se limitó a afirmar lo que había dicho el hombre mayor. Más tarde ese día el padre de Sasuke había sido enterrado. Al evento habían asistido casi todos los pueblerinos, pues el Fudo Uchiha era alguien muy conocido en todo el lugar, además todos iban ahí a comprar su ropa. Jigoro le dijo a Sasuke que se quedaría en ese sitio y partiría al día siguiente hasta su hogar. Ante esa declaración Sasuke le ofreció al hombre mayor quedarse a dormir en ese lugar, el cual accedió al ofrecimiento ya que quería platicar con el niño. Pasaron un par de horas y el sol se había ocultado nuevamente. Para ese punto del día tanto Jigoro como Sasuke habían cenado en la casa de Uchiha. La cena había sido muy tranquila, ninguno de los dos hablaba mientras degustaba los platillos, pero tal y como lo había pensado Jigoro antes de irse a dormir le dijo a Sasuke que necesitaba hablar con él. Escucha, Sasuke, tú mismo viste con tus propios ojos a ese sujeto que trató de matarte, así que no me queda de otra que contarte qué fue lo que sucedió, dijo Jigoro dando un suspiro antes de continuar, en este mundo existen demonios desde hace muchos años, siglos se podría decir, lo cual no sería malo de no ser por un detalle, al decir eso Sasuke lo miró más concentrado en lo que iba a decirle, los demonios se alimentan de seres humanos, está en su naturaleza y es inevitable, por eso se creó una organización que sea capaz de cazar y asesinar a esos demonios, y dicho grupo fue llamado como Cuerpo de Exterminio de Demonios, dijo Jigoro para la sorpresa del pelinegro, el cual seguía procesando que la persona que lo había atacado y matado a su padre se trataba de un demonio. Espere, tengo una pregunta, dijo Sasuke viendo al hombre directamente. Dime cuál es, respondió Jigoro amablemente. Cuando mi padre y yo nos encontramos con ese demonio mi padre fue capaz de cortarlo, pero él se paró como si nada diciendo que esa arma no podía matarlo, comentó Sasuke con un tono más serio. Ya veo, así que ese demonio mencionó eso, dijo Jigoro mientras cerraba un momento los ojos, los demonios poseen una regeneración increíble, de hecho no pueden ser asesinados por armas convencionales, solo existen dos maneras de asesinar a uno, la primera es el sol, ya que los demonios se queman bajo el sol por esa razón solo salen de noche, la segunda forma es usando una espada Nichirin, como esta que tengo aquí, dijo Jigoro mientras desenfundaba su katana y se la mostraba al niño frente a él. Sasuke se quedó mirando la katana del hombre ya que a su parecer esta tenía un diseño muy particular, era de color amarillo con un diseño que asemejaba a un rayo que recorría la hoja. Las espadas Nichirin son especiales ya que están hechas de un material especial que absorbe constantemente la luz solar, lo cual nos permite asesinar a un demonio de manera efectiva, dijo Jigoro guardando su katana. Ya lo entiendo, aunque es algo difícil de procesar ya que apenas me entero de la existencia de estos seres, y también de la organización a la que perteneces, dijo Sasuke mientras analizaba toda la información recién adquirida.
Escúchame, Sasuke, te estoy contando esto también por una razón muy importante, dijo Jigoro viendo al niño con un rostro mucho más serio, lo cual hizo que el pelinegro pusiera toda su atención a lo que estaban por decirle. Por lo que sé, ahora ya no tienes familia y tendrías que quedarte a vivir en este lugar tú solo, pero momentos antes de que te salvara logré observar que fuiste capaz de evadir 2 ataques de ese demonio, eso me sorprendió mucho ya que no cualquiera es capaz de lograr esa proeza, dijo el hombre con una mirada estoica. Veo que tienes potencial para ser grande, por eso Sasuke, te invito a venir conmigo y convertirte en un cazador de demonios, dijo Jigoro para la sorpresa de Lucia. Si aceptas, entonces, tendrás que ir a vivir a mi casa y será entrenado personalmente por mí, dijo Jigoro esta vez con un rostro serio para darle a entender al niño que esta era una decisión seria. Sasuke se quedó un momento meditando su respuesta. Tal y como lo había dicho Jigoro, ahora toda su familia estaba muerta, no había nada más que lo atara a este sitio. Si bien era verdad que había vivido muchas cosas en esta casa, él también era consciente que si aceptaba la oferta podía ayudar a muchas personas a que no terminaran como él. Así que después de analizarlo detenidamente, el pelinegro ya había tomado su decisión. Está bien, Jigoro-san, acepto convertirme en un cazador de demonios, dijo Sasuke con un tono estoico, pero que reflejaba un tono de seriedad. Entonces está decidido Sasuke, mañana por la mañana partiremos a mi casa y haré de ti un excelente cazador de demonios, te enseñaré todas mis habilidades, dijo Jigoro con una sonrisa. Fin del capítulo 1. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.